Estamos en el último domingo del mes de enero. Realmente este tiempo, este mes, tuvo muchas cosas extrañas. Una serie de contagios increíble, incremento de personas por las cuales debemos orar y más bien muchos de ellos fueron sanando al curso de este mes. Pero todavía tenemos una lista un poco larga para ser iglesia y debemos perseverar en oración y pedirle al Señor que este tiempo que ha transcurrido pues sea bueno para nosotros, que nos permita alcanzar las metas que nosotros tenemos para este año, aquellas que el Señor ha dispuesto para nosotros, que sean las metas que Él quiere, que sean de acuerdo a su voluntad y que podamos darle honra y gloria a Él en todo lo que hagamos, porque de eso depende nuestra vida. Y esa es la esencia de la vida cristiana. Hay una antigua frase que dice: guerra avisada no mata moros. Y es para advertir que cuando sabes lo que viene, puedes evitar o de repente minimizar. La Biblia nos muestra a personas y circunstancias comunes que hablan de fallas humanas y de hechos que aún se desarrollan. Por eso mismo es la Biblia un manual de vida perfecto. Y quien lo sigue a cabalidad puede encontrar las salidas oportunas cuando en el momento actual se repiten. Pero es necesario estar atentos a cómo se pueden comparar dichas evidencias y no sacar conclusiones apresuradas. Es decir, no quieras interpretar la Biblia a tu modo. Si lo haces con sabiduría, verás que la advertencia de Jesús está todavía vigente. El que tenga oídos para oír, que oiga. La prédica de hoy titula Evidencias de la vida cristiana y tiene 3 puntos. Primero, es una nueva vida. Punto número 2, es una vida con pruebas. Punto número 3, es una vida con tribulaciones. ¿Cómo es entonces la vida cristiana? Pues es una nueva vida. Hechos 21, 15 al 20, en su primera parte, dice: y después de estos días, hechos los preparativos, subíamos a Jerusalén. También vinieron con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, llevando a un tal Mnasón, chipriota, antiguo discípulo, con quien fuéramos hospedados. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros ante Jacobo y se reunieron todos los ancianos. Y después de saludarlos les fue refiriendo una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, y ellos, al oírlo, glorificaron a Dios. Bueno, Pablo y sus compañeros ya estaban camino a Jerusalén, estaban ya listos, y con profundo amor de Pablo por sus hermanos y hermanas judías, hacía que este viaje fuera muy importante. Él tenía una carga. Sabía que estaba dejando una iglesia establecida, amaba a esos hermanos que estaban allí, pero debería cumplir la voluntad de Dios. Y había en su corazón un sentimiento. Mira lo que dice Romanos 9, del 1 al 3. Digo verdad, en el Mesías no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿A quiénes se refería? Pues a los judíos. Él estaba yendo a dar encuentro en Jerusalén a los judíos, que se habían convertido, sí, pero él quería verlos. Él quería encontrarse allí con ellos. Y entonces emprende. Y cuando llega a Jerusalén, dice el hermano Mnasón, que es uno de los primeros discípulos, la Biblia lo refiere como un antiguo discípulo, les da hospedaje en Jerusalén y les brinda lo necesario para su estadía junto a los discípulos que lo acompañan. Vean ustedes cuán importante es, si tú tienes en el corazón ofrecer servicio a la iglesia. Es decir, quieres servir. De pronto crees o descubres que tienes el don de servicio.
Pero qué importante es la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque en el servicio vas a encontrar cosas que también vamos a ver seguramente en el pasaje, es decir, en la prédica de hoy. Vas a encontrar personas, circunstancias, que a pesar de tu buena voluntad te van a ser adversas. Y tú te preguntarás en ese momento, pero ¿por qué si estoy sirviendo? ¿Por qué hay esta animosidad en contra mía? ¿Por qué no puedo hacerlo como Dios quiere que haga? Bien, vas a necesitar madurez para poder superar esa dificultad que se te va a presentar. Probablemente tú dices, el Señor quiere que haga, ¿y por qué yo tengo tantos problemas? Se me suman los problemas personales y yo quiero servir a la iglesia. El Señor te está poniendo a prueba a ti. El Señor está viendo tu carácter, tu temple, de qué tipo de madera estás hecho. Así es que no solamente es el entusiasmo o el deseo de servir, el anhelo de hacer algo por la iglesia, sino la madurez espiritual. Esa palabra bien puesta ahí en el pasaje de hoy nos hace referencia a que este hermano pudo abrir su casa no solo para Pablo, que sería lindo recibirlo a Pablo ahí, sino a todos los que venían con él. Así es que, primero para empezar, debió haber tenido una espaciosa casa, o quién sabe, pues ha habilitado espacios en sus salas y ha dado incomodidades. No solamente esperes tú tener un gran palacio para decir, bueno, espero recibir a alguien en este palacio, en este espacio tan grande. No, si tú tienes un departamento y tienes un espacio ahí, es muy probable que el Señor te esté pidiendo que tú hospedes a alguien, y quién sabe lo hagas como un ángel. Así es que, tampoco es ahora que abras tu casa y empieces a recibir gente. Tienes que tener madurez. ¿Por qué? Porque si hospedas a alguien, pues tú sabes, la gente tiene sus hábitos, sus costumbres, sus manías. Y si no estás preparado, si no estás preparada, lo más probable que te va a pasar es que te vas a cansar, te vas a hartar y vas a querer que se vaya. Aquí no dice que a Pablo le dieron término. Dice, bueno, te quedas 2 días, hermano, y te vas. Ese Naasón abrió la casa para todos ellos y les dio las posibilidades de que estén cómodos. No habla de gastos, de que los mantuvo y les dio de comida, nada de eso, sino simplemente abrió su casa para que entren y habiten ahí. Es que la iglesia vivía una nueva vida. Eran hospitalarios, atentos a las necesidades de los líderes, de los maestros y de los hermanos. Ellos estaban listos para ayudar en todo lo que pudieran y que esté a su alcance. Por eso creo que la iglesia debe ser hospedadora, debe abrir sus puertas. La pandemia ha cerrado no solo las puertas, sino los corazones de la iglesia. Al inicio, la visita a Jerusalén, pues, sonaba alentadora. ¿Por qué? Pues ahí tienen ustedes, los hermanos los recibieron con los brazos abiertos. La iglesia estaba feliz de que hayan llegado. No expresa el libro de los Hechos, pero yo estoy convencido de que muchos se han debido reunir y decir, vengan con nosotros, compartamos una comida, vengan con nosotros, hagamos una reunión. Es que la koinonía, o sea, la comunión entre los cristianos era más que evidente. Siempre se mostraba fervorosa en el amor al prójimo. Y Pablo y sus compañeros, pues, como para hacer que esa comunión, ese hermoso momento sea pues coronado con algo excepcional, trajeron una prueba de la conversión genuina de muchos gentiles. Porque trajeron la ofrenda de iglesias gentiles para los hermanos pobres en Jerusalén. Mira lo que hace referencia Pablo en Romanos 15 del 25 al 32. Pero ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya decidieron proveer alguna contribución para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bien y están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de ellos, también deben servirlos con los materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado con seguridad este fruto, estaré entre vosotros rumbo a España.
Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Mesías. Os ruego por nuestro Señor Jesús el Mesías y por el amor del Espíritu, que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable para los santos, a fin de que llegue a vosotros con gozo por la voluntad de Dios y tenga un tiempo de descanso con vosotros. Ahora, Pablo, al hacer esta carta, está ya refiriendo lo que va a acontecer. Está llevando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, pero ya intuía, ya sabía, ya le había advertido el Espíritu que iba a encontrar allí judaizantes que iban a cuestionar su ministerio. Así que no le iba a pasar bien. Imagínate, está llevando un regalo, una ofrenda que ha levantado la iglesia. 2 iglesias menciona acá, la de Macedonia y Acaya. Han levantado ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén y él podría llegar y ser recibido con bombos y platillos, como se dice vulgarmente acá en nuestro medio. Pero no va a suceder eso, no va a pasar, y él lo sabe. Y a pesar de eso, ¿no es cierto?, está yendo. El principio cristiano es compartir, dar ofrenda, pero no para una persona, sino para que la obra de Dios permanezca. Yo creo que este tiempo de la pandemia ha quitado el amor por los demás. Nos hemos cerrado, nos hemos vuelto egoístas. Estamos en cuarentena constante en el amor a los demás. Y lo que es peor, le ha quitado la obediencia al pueblo de Dios de participar en la obra. Ya no hay ese deseo. Dice, ya no, ¿para qué? Si ya no vamos al culto. Si ya no nos encontramos con ellos, ¿para qué tengo que dar mi ofrenda? Allí Pablo comparte a los ancianos lo que Dios ha hecho por medio de su ministerio. Pero qué interesante es ver a Pablo que no se atribuye nada. Sabe que todo es por la gracia de Dios. Ha habido muestras del poder de Dios en sanidad, evangelismo, enseñanza. Todo eso fue muy evidente en su ministerio. Y claro, eso él los va a referir, pero también habían testigos que estaban con él que seguramente iban a avalar todo lo que decía. Sin duda que no iban a dejar que mienta o exagere. Por eso Pablo hace un recuento y dice que les contó a estos cristianos de origen judío todo lo que Dios había hecho en esos sus esfuerzos misioneros. Y bien lo dice él, todo lo que Dios ha hecho a través de mí. Esa expresión, contarlo todo, es expresar y contar hasta el más mínimo detalle. Bueno, digamos que es más o menos como algunas hermanas suelen hacer, ¿no? El esposo le dice, a ver, ¿por qué no me cuentas cómo te fue con ese trámite que estabas haciendo con mi hermana? Ahí ella empieza, sí, claro. Mira, ni pa' qué te cuento. Me desperté 7:15. En ese momento sentí un gran deseo. Oh, no, el trámite era a las 11. Y ya está hablando una media hora y está todavía. Y a las 8, pero no vas a creer, como si fuera cosa. Pero, no, quiero que me cuentes cómo era del trámite. Cuando la palabra de Dios obra, lo hace de una manera espectacular. Y Isaías quiere también expresarse, quiere decirlo, no igual que las hermanas, pero lo quiere manifestar de una manera. ¿Cómo es que la palabra de Dios hace su parte? Y dice Isaías 55, 10 al 13, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y cumplirá aquello para lo cual la envié. Con alegría saldréis en paz, seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas.
En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de la ortiga, el arrayán, y será Yahvé como memorial, como señal eterna, que nunca será quitada. Un relato claro de lo que hace la palabra de Dios, amplio, para que lo podamos comprender a plenitud. Yo me imagino que escucharlo a Pablo ha debido ser muy sorprendente, debido a esa gran cantidad de historias y de relatos de sus viajes. Cuando los que estaban allí lo oyeron, glorificaron a Dios. Los ancianos estaban agradecidos por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Era como si estuvieran cantando el Salmo 72, versos 17 al 19, que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol, y que en él se bendigan los hombres. Que todas las naciones lo llamen bienaventurado, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito para siempre sea su nombre glorioso, y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Nosotros debemos alegrarnos por lo que Dios hace en su pueblo. Deberíamos estar felices de las noticias, que si alguien fue sacado de la lista, decir, gloria a Dios, eso es obra de Dios. Que si alguien encontró trabajo, todos deberíamos glorificar, pero si ni siquiera nos avisan cuando se han sanado, si ni siquiera sabemos cuándo consiguieron el trabajo, si ni siquiera sabemos cuándo se arregló su problema familiar. Nosotros deberíamos estar felices de glorificar a Dios en cada cosa que sucede. En ese momento, en esa circunstancia, inclusive vieron, porque Pablo venía con una comitiva, que algunos de los gentiles estaban junto a Pablo, y pudieron ver, ¿no es cierto?, su amor y su genuino compromiso con Jesús. Era algo que probablemente estaba faltando en la iglesia de Jerusalén. Amor y compromiso. Amor genuino y compromiso con Jesús. Bueno es querer hacer creer que, bueno, hay que servir, hay que ayudar, hay que ser parte de la obra. Pero cuando exige compromiso, pues ahí falla. Una vida cristiana es evidente en transformación y en obediencia. No se puede disimular ser cristiano. No se puede hacer creer a los demás que eres cristiano. Porque nada vas a lograr con tu esfuerzo propio. Todo lo que hagas se va a caer, si es que no es Dios quien está llevando eso. Todo debe ser para la gloria de Dios. Porque una vida cristiana es una vida con pruebas. Hechos 21, 20, segunda parte al 25, dice: luego le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observantes de la ley, y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a los hijos, ni practiquen las costumbres. ¿Qué haces, pues? Sin duda oirán que has venido. Por tanto, sigue nuestro consejo. Tenemos 4 varones ligados con votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que, según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado, de fornicación. Bueno, ahí están. Los hermanos de Jerusalén le comentan que los convertidos del judaísmo aún siguen con apego a la ley y sus costumbres. Pero vean ustedes que eso no era algo que ellos lo estaban mostrando como una virtud. Era algo que habían dejado que siga, que continúe, para no entorpecer su relación con ellos. Y al parecer habían llegado a oídos de estas personas que Pablo les decía a los nuevos convertidos judíos que se aparten de las enseñanzas de Moisés, que dejen la circuncisión y las costumbres judías. Pues
Claramente demuestra el texto, ¿no es cierto?, que esas acusaciones contra Pablo eran falsas. Él no enseñaba a los judíos que se aparten de Moisés, sino que Cristo había cumplido la ley, los profetas y los salmos. Él no les estaba diciendo que tienen que dejar. Mira lo que dice Hechos 13, 27 y 33. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a Jesús, ni las voces de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. Pues Dios la ha cumplido con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, que según la ley de Moisés, todo varón tenía que ser circuncidado. Y muchos judíos cristianos, esos que son apegados a las tradiciones, creían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Además, yo creo que había un velo ahí de egoísmo. Es decir, bueno, si quieres ser cristiano, que te cueste, caramba, igual que a nosotros nos ha costado el habernos hecho la circuncisión. Pero Pablo no enseñaba eso. Pablo les decía en Gálatas 5:6, los referimos a eso, porque dice, porque en Jesús el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que estaba enseñando Pablo. Pero yo aún, viendo ahora la iglesia, digo, ¿cuántos cristianos tienen ideas equivocadas todavía? ¿Cuántos cristianos todavía siguen aferrados a algunas tradiciones, algunas normas, algunas leyes? ¿Cuántos cristianos? Y obviamente eso provoca estas discrepancias en la iglesia. Si de repente no lo van a hacer tan abiertamente, porque no son los líderes, pero en su corazón, cuando están en el culto, cuando están en una reunión ministerial y oyen a alguien que se manifiesta de alguna manera, dicen, oh, no, pero este ya debería estar de otra manera, ya debería pensar de otro modo. Y siguen aferrados a sus conceptos, a los que ellos creyeron en un principio, sin llevar el Evangelio a su vida. Por eso creo que va a ser muy necesario, y haré un pequeño paréntesis aquí, que tú te inscribas al curso, al discipulado inicial, que va a dictar el hermano Tito Segar. Lo va a hacer en este próximo mes de febrero. Va a ser importante que tú te inscribas, porque si de repente tienes vacíos en tu fe, pues los vas a poder liberarte de ellos. Porque si te los quedas y quieres por tu cuenta salir, pues nada raro que algo falle. Y después te veas en la incertidumbre, ¿estará bien lo que estoy haciendo o no estará bien? No creas que porque estás mucho tiempo en la fe, conoces verdaderamente lo que dice el Evangelio. Yo te animo. Hazlo. Bien. Aquí vemos a estos creyentes, judíos, que parecen más preocupados en agradar a los creyentes judíos y hacer que los nuevos convertidos adopten las costumbres judías. Es decir, quieren llevarlos siempre necesariamente a su terreno. Y hay una máxima importante que está referida en la palabra de Dios, que hacer algo por agradar a los hombres es una prueba religiosa y muy peligrosa, ya sea que lo hagas en la iglesia como en la familia. Querer agradar a alguien en el matrimonio, querer agradar a alguien en medio de la familia, querer agradar a alguien en la iglesia, querer agradar a alguien en el trabajo, a alguien, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no puedes querer caerle bien a todos sin afectar a nadie. Siempre alguien va a ser afectado por tu condición. Ahora, yo tengo una división en mi pensamiento. Pareciera ser que estos ancianos, ¿no es cierto?, de Jerusalén, están queriendo cuidar a Pablo, pero más parece que se están queriendo cuidar ellos.
Y dice, y ahí nos ha llegado Pablo, que tiene encima su carga de que parece que no es tan respetuoso de las tradiciones judías, y no podemos sacárnoslo, porque es un importante, es un apóstol. Bueno, ¿qué hacemos? Tal vez sea mejor ponerle una prueba. Y entonces le sugieren llevar a 4 hombres que estaban listos para cumplir un voto de tradición judía, para congraciarse, para hacer creer o hacer pensar que lo que se había escuchado de Pablo no era cierto. Miren, aquí está Pablo cumpliendo la tradición judía. Eso es lo que ellos querían. Y entonces fue una prueba para Pablo. La intención de ellos era que vieran que las acusaciones eran falsas. Y Pablo fue animado a cumplir una tradición judía. Él ya había dejado eso. Pero fue impulsado, fue arrastrado, se puede decir. Ya Pablo sabía y entendía que no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es muy probable que se haya arrepentido de lo que ha hecho, y esta situación le motivara a escribir luego a los Corintios. En 1 Corintios 9:20 leemos, es decir, a los judíos me hice como judío, para ganar a judíos, a los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. No lo entendieron a Pablo. Él en el fondo de su corazón dijo, a ver, no generaré controversia. No es que él quería complacer a los hombres, sino que quería generar, escuchas el mensaje de Romanos, en cuanto dependa de ti, estate en paz con todos. Y él quería hacer eso. Por eso es que nada de lo que le han propuesto Jacob y los ancianos, pues no indica que haya sido problema para Pablo. Precisamente porque quería mantener buenas relaciones. Y él esperaba que la ofrenda que habían traído ayudara a estrechar mucho más las relaciones entre gentiles y judíos convertidos. Mira lo que dice en 2 Corintios 9, del 12 al 14. Porque el ministerio de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino que también abunda en acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías, y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos, y en la oración de ellos por vosotros, para amarlos a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros. Quiere decir que Pablo estaba llevando esto como una especie de muestra del amor de Dios y de la manera en que se ven las evidencias de una vida cristiana. No era para salvar su pellejo, no era para quedar bien, no era para acordar con los líderes un buen trato. Él estaba mostrando el amor de Dios evidenciado en la iglesia y quería eso que ayude a ellos a entenderlo de ese modo. Pero en la iglesia de Jerusalén estaban felices por la gran cantidad de judíos convertidos. Pero es que en la obra de Dios vas a encontrar siempre adversidades y envidia. Dicen que se alegran por lo que haces, pero, y ahí es donde te ponen a prueba. Igual que a Pablo. Le dijeron, qué lindo, convertidos, pucha, qué maravilla. Pero, y lo ponen a prueba. Te dicen a ti, qué lindo trabajo realizas, no veo cuánta entrega, qué maravillosa es la obra en la que tú estás comprometido. Pero, en cualquier ámbito, también es seguro que vas a encontrar personas que verán tu trabajo, pero no estarán de acuerdo. Y esta es una nueva prueba para ti. Aún Pablo podría equivocarse. Aún Pablo se equivocó. Porque él aceptó hacer una tradición judía, que no había necesidad.
Debieron haber buscado otra manera, otra forma, más armoniosa con la voluntad de Dios. Pero a él no le pareció tampoco malo. Dijo, bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer? Así que yo, querido cristiano, amada iglesia, te digo, no dejes de hacer lo bueno, aunque afectes a otros. Sigue tu vida según los mandatos de la Biblia y sé digno del llamamiento de Cristo. Trabaja para la obra de Cristo y no para la comida que perece. No te busques querer agradar a los demás. No quieras hacer que todos vean, qué bueno, como es cristiano sí está haciendo eso. Te están poniendo a prueba. Mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 13. Es un poco largo, quiero que prestes atención. Hermanos en Cristo, ustedes saben bien que la visita que les hice no fue inútil. También saben que en la ciudad de Filipos nos insultaron y maltrataron. Pero aunque tuvimos muchísimas dificultades, Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia, y cuando la anunciamos dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó a anunciar la buena noticia, y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como a gente importante. Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos aguantaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Mientras les anunciábamos la buena noticia de Dios, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto. Y también ustedes. Nadie puede acusarnos de nada. Sabe que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que aún han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. La vida cristiana es una vida con tribulaciones. Punto número 3. Hechos 21, 26 al 30. Entonces Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar del cumplimiento de los días de la purificación, hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y echándole mano gritaron: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además ha introducido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque habían visto con él en la ciudad a Trófimo el efesio y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo». Así es que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo y prendieron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente sus puertas. Pablo, obediente y como hombre sujeto a la autoridad, lleva a estos hombres a cumplir sus rituales de purificación en el templo. Algo que él sabía que era peligroso debido a su condición de convertido. Es ahí que unos judíos de Asia, pues no miran este evento como, perfecto, muy bien, está cumpliendo. O sea, falló la estrategia, falló la idea, no se cumplió el plan. Y entonces estos alborotan a la multitud y afirman acusaciones infundadas de que Pablo estaba contra Israel, contra la ley y contra el templo. Esos cargos contra Pablo se asemejan a los cargos por los que fue ejecutado Esteban.
Y Pablo fue el que ayudó a dirigir esa ejecución. Ahora, él está acusado de forma similar. Todos podríamos pensar y decir, bueno, ahí está el karma. O es la vida circular, lo que haces en realidad es cumplimiento de la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ahí tienen a Pablo, sufriendo en carne propia lo que él había hecho años antes con Esteban. No como una represalia del Señor, no como una venganza de Dios, sino como cumplimiento de la palabra. Para que sepamos que aún en lo pequeño o en lo muy grande, igualito se cumple todo lo que Dios dice. Ahora, la multitud dice que era enorme, gran cantidad, porque había una fiesta de Pentecostés. Mira lo que dice Hechos 20:16. Y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso, para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar, de serle posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Llegó para esa fecha, pero mal porque, ahora la gente era un montón. Y estaban enfurecidos. ¿Por qué? Porque creían que Pablo había profanado el templo, metiendo gentiles en sus patios interiores. Y eso no era cierto. Esos argumentos contra Pablo eran que había profanado el templo al entrar con griegos, porque habían visto a Pablo junto a Trófimo, un hombre de Éfeso, que le acompañaba todo el tiempo, sin averiguar qué es, sin averiguar cómo vino, sin averiguar su procedencia, sin averiguar por qué está él ahí. No, es que no era la intención hacer un acto de justicia, sino provocar daño a Pablo. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos estaban convencidos que estaba hablando de algo que estaba en contra de sus propios pensamientos. Ellos querían seguir en las tradiciones, querían seguir manteniendo eso porque de alguna manera les daba cierto poder. Tal fue el lío que toda la ciudad sufrió el alboroto, porque dice que un montón de gente se precipitó en masa para sacar a Pablo del templo. Sacaron a Pablo, cerraron las puertas, hicieron un escándalo. Que puede ser, de repente, víctima de una falsa acusación. O peor, puede ser quien haga, a través de una suposición, que se eleve una falsa acusación. Por eso te recomiendo, en todo el amor del Señor, que tu comportamiento sea lleno de sabiduría. Y que no lleves problemas a tu hogar, a tu trabajo, o a la iglesia. No te bases en suposiciones. Averigua bien. Analiza bien la situación. Y encomiéndasela al Señor antes de entregar tus voces a otras personas. No dejes que tu corazón te arrastre a lo malo. No te dejes llevar por las emociones, ni hagas caso de los rumores. Esos siempre causan daño y profundos problemas y provocan rencor. Cuida tu testimonio. Sé fiel a los mandatos del Señor. Piensa en lo que Dios está haciendo contigo y la manera en que quiere obrar. No te cierres en la idea que tú crees que así debería ser. No solamente en el tema de la iglesia, también nos pasa en la casa. Así yo quiero, esa es la manera. Y eres capaz de convencer a otros para decir, esa es la manera, y este mi hijo, esta mi hija, este mi esposo, esta mi mujer, no hacen lo que yo les digo. Peor en tu trabajo, si quieres que bailen por la tonada que tú estás tocando. No va a pasar. Y no va a suceder que vas a tener buenas relaciones. Ay, ese cristiano problemático. Ahí está el que está agarrado de su Biblia y que solo trae problemas, solo trae inconvenientes y nos causa divisiones. Sé obediente a la palabra de Dios. Vamos a concluir. La iglesia que vive una vida nueva es genuina y hospitalaria. Porque está viviendo una nueva manera de vivir.
sabe que puede compartir sus cosas, sabe que puede recibir personas que le van a causar problemas, pero que tiene todo el amor para poder hacerlo. Y nosotros, como iglesia, vamos a tener oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos cuán capaces somos. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad que nuestros corazones están listos para eso. Y que no pongamos condiciones graves, serias. Ah, sí, pero si a la primera que me falla lo saco. Segundo, fueron capaces de levantar una ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén. Y no eran iglesias multimillonarias. Eran iglesias comunes y corrientes, como la nuestra. Y dijeron, hay necesidad en la iglesia de Jerusalén, levantemos ofrenda para él. Y Pablo es capaz de irle a entregar, aunque sabe que allí va a ser maltratado por los líderes de la iglesia. Mira cómo los líderes lo pusieron en evidencia y lo pusieron en riesgo. Porque hasta donde hemos visto el relato, Pablo está en manos de una turba que no se sabe cómo puede reaccionar. Ustedes saben cómo obran las turbas. Pueden quemar una casa, pueden incendiar autos, pueden colgar a una persona, pueden golpearla hasta matarla. Es incontrolable la turba. Y ahí está Pablo. ¿Quién provocó todo eso? Personas que no pudieron medir. O que de repente egoístamente pensaron y dijeron, no, nosotros nos lavaremos las manos y diremos, este personaje que nos está visitando, pues creíamos que era bueno. Y están recibiendo una ofrenda por otro lado. Y están recibiendo ayuda. La ayuda no fue para comprar el favor hacia Pablo. La ayuda fue porque la iglesia sentía el deseo de ser parte de la obra de Dios. Vamos a dar. Puedo dar. Sí, no, pero es que estamos sin posibilidad de ir al culto. No importa. Voy a ir a cuando sea hasta el banco, voy a hacer la fila y voy a depositar mi ofrenda. Porque una nueva vida es evidente. No hay lugar a las apariencias. Hay amor genuino, compromiso con Jesús. Es que cuando te toque, iglesia, hacer algo por los demás, hazlo sin medir. No, ¿qué dirán? No, por ahí me van a comprometer. Ay, no quisiera estar, yo tengo tan poco tiempo. Si el Señor te está mostrando es porque Él te va a ayudar a salir de eso. Y va a hacer que seas de bendición para otros. Pero también hay pruebas para vencer. Que pueden provenir del mismo lugar donde sirves, de la iglesia, del trabajo, de la familia. Son pruebas. Pruebas que te van a decir, bueno, a ver, si eres cristiano, entonces haz esto. Y tú, perfecto, voy a hacerlo. Ojalá tuvieras apego a la palabra de Dios, sensatez para pensar. Y una prueba es que tengas que hacer algo, que sabes que está mal, pero la tienes que hacer para complacer, y la haces. No te dejes vencer por lo malo. Vence al mal con el bien. Y cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los problemas, las dificultades, pues que tu comportamiento sea lleno de sabiduría. Que realmente obres de acuerdo a la palabra de Dios para lograr ser de bendición y de ayuda. Iglesia, que haya muestras evidentes de que tú eres cristiano y que estás viviendo una vida cristiana, no una vida de apariencias, no una vida de conveniencia. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, porque nos adviertes de que pueden venir cosas peligrosas para nosotros, que aun cuando estamos viviendo la vida cristiana, tenemos dificultades y vamos a tener aún más tribulaciones. Pero tenemos el alivio, Señor, de tu palabra. Sabemos que lo que tú nos dices es para nuestro bien. Y nos estás advirtiendo precisamente para evitarnos a nosotros, que caigamos en la tentación de hacerlo mal. Gracias, Padre, porque no solamente en estos casos que se muestran en este ejemplo de tu palabra,
es que debemos obedecer, sino en todas las circunstancias que están descritas en tu palabra plenitud. Gracias, Dios bendito. Gracias por darnos a nosotros la llave para abrir el candado. Gracias por hacernos útiles en el momento necesario. Y gracias, Señor, porque también nos das la posibilidad de ser parte de tu obra. Porque podemos ofrendar con libertad. Porque de ti recibimos lo que damos. Porque todo lo que damos es utilizado para el engrandecimiento de tu obra. Padre, bendice a la comunidad cristiana de Restauración con salud, con provisión y con amor por los demás. Danos gracia suficiente para empezar este nuevo mes, el día de mañana, y que podamos reflejar a plenitud el carácter de Cristo. Te agradecemos, Dios, por todo lo que recibimos de ti y por esta enseñanza que nos has dado hoy. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Aprovecha las reuniones de la congregación. Hemos quedado que ya nos vamos a reunir este domingo que viene, el primer domingo de febrero, con Santa Cena en el sitio de congregación. Oremos para que eso sea en armonía con la voluntad de Dios, no sea un momento emotivo, sino que más bien nos lleve a todos a confiar más en el Señor. A ti que de repente has sido contagiado y has salido, momento de darle gracias a Dios con tu presencia. A ti que te ha mantenido el Señor sin contagiarte, es el momento ideal para darle gracias por la fortaleza que Él te dio. Que sea un momento de reencuentro de la congregación, de la iglesia. Que sea un lindo momento para honrar y glorificar a Dios. Primer domingo de febrero, con Santa Cena. Ahí nos vamos a reunir. Entre tanto, las reuniones de los varones del lunes, las reuniones de las mujeres del martes deberían estar siendo parte de tu agenda. Las reuniones de las células, no te olvides que eso depende de ti para que crezcan. El discipulado no puedes dejarlo. No lo abandones por ninguna razón. Y el viernes en las familias. El sábado ya los jóvenes están reunidos presencialmente, con los cuidados necesarios, pero lo están haciendo. No dejes de congregarte. Que Dios bendiga tu vida. Un abrazo hasta que nos podamos dar ese abrazo real el día domingo. Haya paz y gozo en tu vida.